tomaba tanto trabajo con comodidad, pero yo no escribo para esta gente sino para los otros. Así durante 20 años trabajé en proyectos tranquilos. Aquí me encuentro en la mitad de siguiendo los movimientos de todo el mundo. En Inglaterra, Francia y Italia, mujeres populares comenzaban a ayudar a aquellos que no llegaban a la calle seguros. Ya no nos callamos porque hasta entonces era considerado afirme tal forma vuestro papá diciendo solo nos fiaremos de nuestros propios observaciones únicamente tendremos el resultado de los experimentos y nada más. En Inglaterra unos cuantos de esos lo ordenaron tomar una sociedad llamada Invisible que tuvo que ser invisible porque si Cromwell se hubiera enterado de los extraños asuntos que pretendían dilucidar, los habían abarcado por conspiradores y hay que ver a qué experimento llegaron aquí los investigadores La sabiduría de aquel tiempo afirmaba que si se ponía una araña dentro de un círculo hecho con polvo de cuerno de unicornio, aquella no podía salir de él. ¿Y qué hicieron los miembros del Invisible Polar? Uno de ellos aportó lo que se suponía ser polvo del cuerno de unicornio y otro llegó con una pequeña araña. La sociedad entera se arremolinó bajo unicornio y otro llegó bajo la luz de grandes candelabros y en medio de un gran extenso empezó el experimento con el siguiente resultado. Se hizo un cervo con polvo de cuerno de unicornio colocando una araña en el centro, pero inmediatamente la araña salió corriendo por fuera del círculo. ¡Qué elemental! Pensaríamos hoy. Naturalmente. Pero recordamos que entre los miembros de aquella sociedad se encontraba Roberto Boyle, fundador de la clínica científica y también Isaac Newton. Así era el Invisible Polar, y al ascender Carlos II al trono, el Polar salió de la clandestinidad, alcanzando la dignidad de la Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio de había un hombre que no se reía de Antonio Van Berger, era Renier de Grado, a quien la Real Sociedad nombrará miembro correspondiente por haber informado. Sobre sus estudios del logaritmo, aunque ya en esta era muy huraño y desconfiado, pero iba a hablar que mirase por aquellos diminutas mentes, únicas en toda Europa. Después de mirar por ellas, Ralph se sintió avergonzado de su propia fama y se apresuró a escribir a sus colegas de la Real Sociedad. Hagan ustedes que Antonio Van Leeuwenhoek les escriba sobre sus descubrimientos. Con toda mi ingenua familiaridad de un campechano que no se hace caso de la profunda sabiduría de los filósofos, a quien se dirige Leeuwenhoek contestó al luego de la Real Sociedad. La
sociedad estaba afronta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron asombrados y les hizo gracia. Pero sobre todo, la sociedad quedó asombrada de las maravillas que el individuo aseguraba haber visto a través de sus lentes. Al dar las gracias a Jesús, el secretario de la Real Sociedad de México esperaba que esa sofisticada comunicación fuera seguida de otras. Y lo fue, por cientos de ellas en el transcurso de 50 años. Eran unas cartas en estilo familiar, saturadas de sabrosos comentarios sobre la ignorancia de sus vecinos, exponiendo las imposturas de los charlatanes y refutando supersticiones añejas. Entreveraba reportes de su propia salud, pero entre párrafos y párrafos de esta prosa familiar, los esclarecidos miembros de la Real Sociedad tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechos con el ojo mágico de aquel sendero del dedo. ¿Y qué descubrimos cuando separadamente se ve? Ya tenemos muchos de los descubrimientos fundamentales nos parecen sensibles. ¿Cómo se crean los pies? Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar aquí y les voy a explicar. La intención de que estemos en 3 círculos es para que vayamos poniendo atención y cada uno tenga que robar la lectura. Se pone a leer a cada quien para que vayan perdiendo el miedo, porque no importa que no sepamos leer muy bien, lo importante es que nos vayamos atreviendo a leer, a desenvolvernos en público. No importa que mi compañero me esté escuchando, yo voy a seguir leyendo y voy a tratar de hacerlo bien. Este era uno de los propósitos de la actividad. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden sinceramente. ¿Les gustó? Pueden decir que no, pueden decir que sí. ¿Alguien pudo comprender más o menos de qué se trataba la lectura? ¿De los que leyeron? A ver, ¿de qué hablaba la lectura? De lo que leyó, de lo que le pasaba. Ajá. ¿Y qué le pasaba? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama el protagonista? Ok, esta sería la primera parte. Muchas veces la primera vez que leemos estamos aburridos, no sabemos, pero después, con el paso del tiempo, podemos desarrollar una buena narrativa, una buena comprensión. Tal vez ahorita leímos de corrido, pero después podemos empezar a darle emoción e intención a la lectura que estemos leyendo. Por ejemplo, yo les hubiera podido empezar a decir: hace 250 años que un hombre humilde llamado Leuwoken se asomó por primera vez a un mundo nuevo y misterioso, poblado de millares de diferentes seres diminutos, algunos muy feroces y otros mortíferos, otros muy útiles y benéficos. Incluso muchos de ellos han sido hallazgos más importantes que el descubrimiento de cualquier continente o archipiélago. Dependiendo de la intención que nosotros leemos a la lectura, es que nos vamos a interesar. Si lo vemos, esta lectura lo que trataba es que hubieran como una historia de lo que vivió este cazador de microbios. Aquí se está hablando de la primera vez que se hizo el microscopio y cómo se analizaron a esos microorganismos y vieron lo que podían hacer esos diminutos animalitos o seres en nuestros cuerpos o en los alimentos. Ajá. Es una lectura que después se va hasta la pasteurización. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe qué es la pasteurización? ¿De imaginación? Algo así. ¿Cómo evitar? ¿Alguien sabe quién es Luis Pasteur? Tiene que ver con la pasteurización, que es hervir la leche, por ejemplo.
hervir la leche para eliminar esos microorganismos que se puede hacer de consumo humano la leche. Entonces, lo primordial que queríamos hacer con esto es, por ejemplo, de los que leyeron, la mayoría no entendió de qué estaban hablándose, o por lo menos se perdió bastante y estaban distraídos. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Entonces, la cuestión aquí es de que ustedes deben entender que cuando les dejan trabajo a la maestra de leer un libro, ustedes tienen que desarrollar esas habilidades. ¿Para qué? Para no leer, por ejemplo, un documento de 16 hojas y así como que tener que leerlo como 3 veces porque no lo entendieron. Sino hay que tomar las palabras claves, las más importantes que nos digan. Porque cuando lleguen a la prepa, cuando lleguen a la universidad, se van a dar cuenta que les van a dar un documento de 16 hojas, sino de 300 hojas de un día para otro. ¿Sí? Sí nos ha pasado. Entonces, lo importante de aquí es que ustedes logren observar las cosas claves. ¿De qué me está hablando este texto? Porque se ha notado mucho que en la edad de secundaria aún no saben leer eficientemente. Entonces, no es contra ustedes, sino esos son los estándares de educación. Entonces, ahí vamos a tener más cuidado. Y ahorita, por ejemplo, de los documentos que tienen, vamos a tomar lo más importante de cada hoja, ¿les parece? Así no vamos a leer todo el documento, sino que vamos a decir, en la hoja 1 me habla de esto, nada más. ¿Para qué? Para resumir lo que hay en el texto, ¿de acuerdo? Otra cosa es que no tengan miedo de leer en público, no tengan miedo de que nos escuchen, no tengan miedo de que se va a aburrir el que está escuchando. Sí, o se burlen. Y también las personas que estamos escuchando debemos de tener respeto. ¿Sí? Ok, rápidamente, ¿quiénes de aquí eran de